Reciban todos nuestros apreciados hermanos un muy cordial saludo de sus ancianos Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez. Y entramos en esta oportunidad, en esta serie de estudios que estamos llevando a cabo de esta primera carta a los tesalonicenses, en nuestra séptima entrega. Y entramos ahora en el capítulo 2, en esta séptima entrega de nuestra serie de estudios, donde nos encontramos al apóstol Pablo presentando un informe que es una verdadera apología, un discurso de defensa apostólica que está centrada en deshacer las calumnias levantadas contra estos misioneros, Silas y Timoteo, pero muy en especial contra el apóstol Pablo. La conducta de Pablo como un misionero en Tesalónica parece haber sido criticada durante su ausencia, aparentemente por gentes de fuera de la congregación. Y lo encontramos a él ahora defendiéndose a sí mismo de varias posibles acusaciones en contra de su honestidad. Y así en el capítulo 2 de Primera Tesalonicense, en el verso 1, donde vamos a estar en esta séptima entrega, meditando, nos encontramos al apóstol Pablo diciéndole a los hermanos de la siguiente manera, versículo 1 del capítulo 2 de Primera Tesalonicense. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, a los hermanos de la siguiente manera, versículo 1 del capítulo 2 de Primera Tesalonicense. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. La conjugación porque, del griego gar, obviada en la traducción de la Nueva Versión Internacional, generalmente se usa para vincular una declaración con lo que la ha precedido inmediatamente, aunque aquí obviamente no está reafirmando la referencia a la liberación de Cristo de la ira venidera, como vimos en el capítulo 1, versículo 10. Claramente, el enlace de conexión es más amplio y encuentra su explicación adecuada en el bloque de pensamientos que estaba corriendo en la mente del apóstol, y así Pablo retoma explícitamente la defensa ya insinuada por él en el capítulo 1, versículo 5, donde él dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así es que esta sección es, de hecho, una elaboración de los dos puntos mencionados en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, donde él dice: porque ellos mismos cuentan, es decir, Macedonia y Acaya, de nosotros, la manera en que nos recibisteis, primer punto, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ryrie dice que este versículo amplía lo dicho en el versículo 5 del primer capítulo que ya citamos. Por lo tanto, los versículos del 1 al 12 no son más que una extensión del tipo de recibimiento que los tesalonicenses le habían dado a Pablo y a los que le acompañaron. Así vemos al apóstol hablando de su rectitud, y dice William MacDonald que, y cito,
lo que vemos, lo que somos, es mucho más importante que cualquier cosa que digamos. Nuestra influencia inconsciente habla más alto que nuestra influencia consciente. El carácter de un cristiano es todo el capital que tiene para llevar a cabo su negocio. En la mayoría de los otros llamamientos, el hombre puede continuar sin importar cuál sea su carácter, siempre que su saldo en el banco esté en el lado derecho. Pero un cristiano que ha perdido su carácter, lo ha perdido todo. Volvemos a repetirlo. Un cristiano que ha perdido su carácter, lo ha perdido todo, decía este hermano. En su libro La hora del escritor y crítico social, descendiente de Arthur Guinness, el cervecero irlandés, fundador de la compañía de cerveza Guinness, no estoy haciéndole un comercial, pero este escritor y crítico social, hablando al respecto del carácter, dice, y cito, expresado de otra forma, tradicionalmente se ha entendido el carácter como la forma interior que hace a alguien o algo lo que es, ya se trate de una persona, un vino o un periodo histórico. Es por tanto diferente de conceptos externos como la personalidad, la imagen, la reputación y la celebridad, y resulta más insondable. El carácter es la conciencia profunda de la persona, la materia esencial de la que está hecho alguien, el núcleo real en el que están arraigados los pensamientos, las palabras, las decisiones, el comportamiento y las relaciones. Eso lo encontramos en la página 53 de ese libro de Os Guinness, La hora de la verdad. La imagen, por el contrario, tiene que ver con lo externo, con la apariencia. Por ejemplo, el Señor hace una solemne advertencia en el famoso Sermón del Monte, digna de que le prestemos toda atención. En Mateo capítulo 7, versículo 15, dice el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vos. 15, dice el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos tienen una imagen falsa, engañosa, pero que no se corresponde con su verdadero ser, con su carácter. Como pueden engañar, el Señor les hace una advertencia. Guardaos. Esta palabra viene del griego prosello o prosecho y significa prestar atención, tener cuidado, dirigir la mente hacia algo. El verbo está en el modo imperativo, lo que sugiere que es un mandato o una exhortación. Y en el tiempo presente, presente del griego, lo que indica que es una acción continua. La idea es la de estar siempre vigilantes, prestar atención continuamente. Como dice el viejo dicho, las apariencias engañan. Fue cuando los hombres dormían que vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, como lo dice Mateo 13:25. Así es que, hermanos, a nosotros nos corresponde estar muy vigilantes. Estamos en los últimos tiempos y como nos advierte el apóstol Pedro, como antes hubo falsos profetas, dice en 2 Pedro 2:1, habrá entre vosotros también falsos maestros. Y un falso maestro no es solo el que enseña herejía abiertamente, sino también el que nos enseña
el que no enseña a media. Seamos como los bereanos, a los que Pablo se refiere llamándoles más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y a renglón seguido da las dos razones de su afirmación. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Hermanos, oigamos con discernimiento. Pasemos todo lo que leamos o oigamos por el sedazo de la palabra de Dios. Por favor, no nos dejemos engañar. Advierte el apóstol Pablo en este capítulo 2 y versículo 1, continuando nuestro estudio, porque vosotros mismos sabéis. El misionero mártir Jim Elliot escribió en su diario lo siguiente, y cito: en la obra espiritual, si no en otras partes, el carácter del obrero decide la calidad de su trabajo. Shirley y Byron, que fueron escritores y poetas románticos de vida bien escandalosa, dice este hermano mártir, pueden ser libertinos morales y sin embargo escribir buena poesía. Wagner, compositor y director y poeta alemán, puede ser libidinoso y sin embargo producir una hermosa música, pero no puede ser así en ninguna obra para Dios. Pablo podía referirse a su propio carácter y forma de vivir como prueba de lo que estaba diciendo a los tesalonicenses. Decía muy acertadamente este hermano: sabéis, nos dice el apóstol. Esta palabra ocurre repetidamente a lo largo de este capítulo, enfatizando que los tesalonicenses conocían íntimamente a este equipo de misioneros del Evangelio. Pablo les estaba recordando su testimonio ejemplar, no para jactarse, sino para que ellos también pudieran caminar de una manera digna del Dios que los llamó a su propio reino y gloria. Hermanos, dice el apóstol continuando en este pasaje, y este es uno de los nombres con el que son conocidos los miembros de la iglesia. Este término se emplea más de 100 veces y surge de la idea de una nueva familia, la familia espiritual, que supera a la familia según la carne. Qué maravilloso, hermanos, es saber que todos los que se han convertido en hijos de Dios, porque le han aceptado la palabra, como nos dice San Juan 1:12, han sido hechos hermanos en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo resucitado se les aparece. Cuando el Señor Jesucristo resucitado se les aparece a María Magdalena y a la otra María, según nos relata Mateo 28:1, les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este término es el que más se ha utilizado en el Nuevo Testamento para hacer referencia a los cristianos. Se utiliza en este sentido unas 250 veces en los Hechos y en las Epístolas, unas 130 veces es utilizada solo por el apóstol Pablo, 35 veces en 1 Corintios, 50 veces en los Hechos. El apóstol Pedro califica a la iglesia de una especie de fraternidad
y eso lo vemos en 1 Pedro capítulo 2, verso 17, donde dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es bueno notar que el verbo amar, del griego ágape, amor incondicional, amor sacrificial, está en el tiempo presente. Tiempo presente del griego, lo que sugiere que este amor debe ser continuo. Está en el modo imperativo, lo que nos indica que es un mandamiento, y está en voz activa, o sea, nos corresponde a cada uno de nosotros el amar. No debemos esperar que sea el otro el que me ame a mí para luego yo reaccionar, dar el primer paso. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, continúa el apóstol, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo quiere dejar bien claro esta verdad. Nuestra visita a vosotros no resultó vana. La palabra traducida vana es la palabra griega kenos, que significa vacío, hueco, vano, infructuoso, sin utilidad ni éxito. Kenos también puede referirse a aquello en lo que no hay nada de verdad o realidad. Por lo tanto, es falso, es falaz. Que no puede describir a alguien de quien no se puede confiar y cuyas acciones no se corresponden con lo que expresa en sus palabras. La visita del apóstol a Tesalónica no fue vana. Vernon McGee lo expresa de esta manera, y cito: cuando Pablo vino a Tesalónica, sacudió a una gran cantidad de personas, llevando a muchos a un conocimiento salvador de Cristo, y trajo una iglesia a la existencia. Pablo no solo estaba hablando de una teoría o una filosofía, sino de algo que funcionó en Tesalónica. El evangelio caminó por las calles de esa ciudad y llegó a los corazones, los hogares y las vidas de hombres y mujeres. Decía este hermano. Cuando Pablo les escribe a los filipenses, a los hermanos de la ciudad de Filipo, le vemos manifestar una idea similar a esta. Nos dice en Filipenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol quería asegurarse de que no había corrido de balde, ni de balde había trabajado, por lo que les exhorta a sus hermanos a asirse de la palabra de vida. Los creyentes debemos sostener firmes la palabra de vida, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor enfrenta a sus discípulos y les dice en San Juan 6:67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro les responde en esta misma carta, capítulo 6, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los creyentes debemos sostener la palabra de vida eterna, así como la estatua de la libertad sostiene la antorcha. Esta es otra manera como somos luz en un mundo que está sumergido en tinieblas. Según
el texto que leímos, capítulo 2, Filipenses 2:16, y en vista también del contexto, parece más probable que Pablo estaba urgiendo a estos hermanos a aferrarse a la palabra de vida, o sea, asidos de la palabra de vida, más que a extender la palabra. Solo si se agarran firmemente a la verdad del Evangelio, es lo que parece decirle el apóstol Pablo, podrían efectivamente extender a todos el Evangelio. Si los filipenses cumplían estas instrucciones, el apóstol sabía que tendría alguna razón para gloriarse en el día de Cristo. Pablo no vivió para complacerse a sí mismo. Él vivió y trabajó a la luz del día de Cristo, el día de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Para ese día, para el día de Cristo, Él se regocijaba en dar frutos permanentes. Así sostuvo firme la palabra de vida. Perder su tiempo en obras que no tenían cualidades espirituales duraderas y que serían quemadas, sería trabajar en vano. Decía Lichtman Strauss, erudito bíblico estadounidense y profesor del Nuevo Testamento, que, y cito, el que brilla como una luz debe arder. Ninguna vela da luz sin que se consuma la cera. Ninguna lámpara da luz sin que se consuma el aceite. Una lámpara da luz sin que se consuma el aceite. Juan el Bautista fue una antorcha que ardía y alumbraba. San Juan 5:35. Así también era Pablo, decía este hermano. Y así, apreciados hermanos nuestros, debemos ser también nosotros, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo tengamos todos nosotros de qué gloriarnos. Meditemos detenidamente en todas estas cosas que nos revela este hermoso pasaje. Y mañana, si es la voluntad de nuestro Señor,